Hola, muy buenas noches y bienvenidos a Qué grande es el cine. En esta ocasión vamos a tener un programa doble atípico, un tanto especial, porque está compuesto por un cortometraje y un mediometraje. Eso sí, ambos de Luis Buñuel. El cortometraje es ni más ni menos que El perro andaluz, uno de los cortos más famosos de toda la historia del cine y que ha dado vueltas y vueltas durante décadas por prácticamente las filmotecas de todo el planeta. Es un corto de 20 minutos que con razón dice Alfonso Sánchez que no hay corto que no sea un poquito largo, pero bueno, este es un corto legendario, dirigido, como digo, por Luis Buñuel, escrito por Buñuel y por Dalí, ya hablaremos de la participación de Dalí, y luego un mediometraje, Simón del Desierto, que fue al Festival de Venecia, que ha tenido una acogida espectacular desde sus primeros pases. Yo recuerdo la primera vez que lo vimos en el Festival de Cine de Valladolid, fue un verdadero impacto. Es una película que se tuvo que acabar por falta de presupuesto. Gustavo Latriste, que era el productor, ya no pudo seguir financiando, pero esos 40 minutos realmente son extraordinarios. Y no deja de ser también curioso que este programa doble de Luis Buñuel lo hagamos esta noche aquí en unos estudios que se llaman precisamente Estudios Buñuel. ¿Quién le hubiera dicho a don Luis en los años 30, cuando rodaba películas en España, o en los 60, cuando rodó aquí Viridiana, cuando rodó Tristana, que algún día su nombre sería el de uno de los estudios más legendarios, por otra parte, del cine español, como fueron antes llamados Bronston, antes llamados Chamartín, etcétera? Bueno, pues en estos estudios Buñuel vamos a ver hoy dos pequeñas joyas de don Luis. Y para introducirnos hoy a las dos, está con nosotros Antonio Jiménez Rico. Muy buenas noches, don Antonio. Buenas noches. Y tú eres también un gran aficionado a Buñuel, en el buen sentido también, de que te gusta y que no te gusta, que te dispara a veces y otras te encanta, y sobre todo yo sé que tienes una fascinación por el Buñuel mexicano, por los grandes melodramas. Bueno, pues háblanos también un poco de este programa doble atípico. Bueno, es difícil decir nada de Luis Buñuel, sobre todo en este país donde todo el mundo tiene una imagen de Luis Buñuel, tiene una idea, a veces preconcebida, y que muchas veces, incluso la que yo pueda tener, no se ajusta para nada a la propia, a la realidad, porque Luis Buñuel es realmente ya en el cine español un mito y una leyenda. Yo diría de él, para empezar, que Luis Buñuel es un creador total, es un autor total. Cuando quiero decir que es un creador y que es un autor, me refiero a que no solo es un gran cineasta, sino que su talento sobrepasa la categoría del cineasta, y yo creo que el mundo artístico de Luis Buñuel, su capacidad creadora, lo mismo lo hubiera podido desarrollar en cualquier otro medio de expresión, en cualquier otro arte, porque si utilizó el cine porque es el arte o el medio de expresión que a él más le gustaba, es evidente que hubiera podido ser un gran pintor, un gran escritor, un gran compositor, posiblemente pese a su sordera, porque en el fondo era un creador que conseguía trascender incluso las películas alimenticias o de encargo, que son las que en cierto modo a mí me gustan más. Luis Buñuel, por razones absolutamente conocidas, de trabajo, de exilio, de necesidad de mantener a una familia, tuvo en su etapa mexicana, sobre todo, que acceder a ciertos proyectos no demasiado gratificantes ni demasiado atractivos, y que realmente él, con solo la puesta en escena, con solo su punto de vista, con solo su especial mirada, los convertía en una obra absolutamente de autor. Yo creo que Luis Buñuel es uno de los pocos cineastas que se puede decir con toda claridad que a veces hay imágenes en sus películas que no están, que no pueden estar jamás en el guión, porque son imágenes que son en esencia cinematográficas y que nunca, no es que no estén, insisto, es que no podrían estar en un guión, porque pese a que el guión fuera un melodrama al uso, una historia más o menos trivial, esa película de Luis Buñuel nunca es trivial. Yo creo que los grandes melodramas que hizo Buñuel en México podrán gustarnos más o menos, pero nunca se les puede considerar triviales, porque el talento de su sentido cinematográfico y de su propia personalidad trascendía la propia historia que contaba y la convertía en una historia suya y personal.
Y para hablar de las dos películas, pues hombre, yo creo que es curioso la representación de las dos películas que vamos a ver hoy, porque tanto El perro andaluz, que es su primera película, una película del año 28, que la hizo en Francia, su primer cortometraje, y que a los espectadores jóvenes que no la hayan visto se van a quedar absolutamente sobrecogidos, porque piensen ustedes lo que fue el estreno de este cortometraje de 17, de 20 minutos en los años 30, en París, en Europa, en Madrid. Fue todo un escándalo y toda una provocación y toda una revolución. Yo creo que El perro andaluz pasará a la historia del cine, como ha pasado de hecho, por ser una película absolutamente insólita, y yo creo que una de las cualidades que hay que tener muy presentes cuando se ve Un perro andaluz es no buscar ninguna explicación ni racional, ni cultural, ni psicológica a ninguna de sus imágenes. Buñuel quiso hacer un experimento dentro de las vanguardias de la época en que todas las imágenes escapan a cualquier tipo de explicación racional, a cualquier tipo de explicación psicológica, a cualquier tipo de explicación cultural, y son imágenes que son y tienen sentido solo en su propia capacidad de impacto y en su propia capacidad de provocación. Yo creo que eso es lo que más puede definir a este experimento genial e insólito que es Un perro andaluz, en que por cierto ni hay un perro ni hay ningún andaluz, es simplemente un título que todavía hay muchos que están escribiendo grandes escritos y grandes artículos para explicar, que no tiene ninguna explicación, por qué llamó a Un perro andaluz Un perro andaluz. Y luego, pues Simón del Desierto ya es una película más contemporánea, más cercana, de los años 60, que es una película extraordinaria, que están todas sus obsesiones, las obsesiones del erotismo, la religión, el cristianismo y sobre todo la crueldad y ese enorme sentido del humor que Luis Buñuel supo transmitir a todas sus películas, las serias y las no tan serias. Muy bien, muchas gracias. Además, creo que ha sido un bonito homenaje de un cineasta a otro de los grandes cineastas, no solo de nuestro país, sino de la historia del cine. También está con nosotros, buenas noches, Horacio Valcárcel, escritor, guionista. Muchos de ustedes pues lo han pasado estupendamente en televisión viendo series como las que ha escrito Horacio Valcárcel, Verano Azul, Turno de Oficio, y bueno, hay muchas películas con Antonio Mercero, como por ejemplo La guerra de papá, etcétera, etcétera, etcétera. Y además le ha conocido personalmente cuando él estudiaba dirección, porque además de esto también Horacio Valcárcel ha dirigido cine, solo una película, luego decidió dedicarse a ser escritor. Yo creo que es el único caso en la historia de la cultura cinematográfica del mundo, porque lo normal es escribir para pasar a ser director, pero no ser director y luego dejar la cámara y coger la Olivetti o la máquina de escribir. Pero él sí, ha hecho solo una película que ganó la Palma de Oro en Cannes, en el Festival de Cine de la Juventud. Y bueno, en la época que él estudiaba en la Escuela de Cine, conoció personalmente a Luis Buñuel, luego nos contará en el coloquio alguna de estas experiencias, y bueno, yo creo que es un hombre muy indicado para que nos hables desde tu punto de vista de escritor de este programa doble tan extraño. Muy bien, bueno, yo para venir a charlar un poco con vosotros, lo que hice fue leer un libro que me encantó cuando salió en su momento, hace, no sé, 10 años, ¿no? Digamos que es Mi último suspiro, de Buñuel, porque ahí está muy bien reflejada todo lo que es un poco el temperamento, la personalidad de Buñuel, su tremenda sinceridad, su recio carácter y demás. Esto que habías dicho del libro del perro andaluz, yo recuerdo que ahí él habla ahí, concretamente, dice que es que el título era un libro de poemas que él tenía cuando estaba en la residencia de estudiantes, que era El perro andaluz, que era un libro de poemas ultraístas, porque el surrealismo todavía no había... Pero se lo pudo inventar también, ¿eh? Se lo pudo inventar, pero a la hora de poner un título, lo lógico es que no tuviese nada. Y era un libro de poemas, y además, él confiesa que la mayoría de las imágenes que hay en El perro andaluz son transposiciones de las imágenes que hay en las poesías, pero son poesías de tipo surrealista también, ¿no? Y realmente esto conforma una cosa muy curiosa, que realmente El perro andaluz yo entiendo que es el primer poema cinematográfico que hay. O sea, es un poema, no es una narración. Eso que decías de buscarle significación es absurdo. Además, él se molestaba mucho cuando se trataba de buscar significaciones. Cuando decían que al comenzar con esa cosa del... En fin, no vamos a hablar de los temas de la película para no destriparlo un poco, del asunto del ojo y demás, decía que era como tratar de ver lo que había en el interior de la persona y no en el exterior. Para él nada, decía, bueno, todas las interpretaciones del espectador son libres. Pero vamos, yo no quiero que se le dé ninguna porque no hay, vamos, para él le parecía un poco, digamos, una aberración, el tratar de buscar racionalidad
cuando él creía que realmente lo que importaba era romper con toda la lógica en una cosa de esta del cine. De lo que fue el estreno, yo pude hacerme una idea de lo que tuvo que ser, digamos, la sensación entre el público, cuando allá por los años 50, en el aula magna paraninfo de la Facultad de Derecho de San Bernardo, un hombre que había sido compañero de él, de aventuras y demás, que fueron amigos, luego se separaron por las cuestiones políticas, y fue Ernesto Jiménez Caballero, fue a programar un cortometraje que él había realizado con Gómez de la Serna, Dalí, el mismo Buñuel, friendo huevos en las chimeneas de allí del viejo Madrid, cosas de estas, y nos pasaba El perro andaluz. La sala estaba, vamos, abarrotada de estudiantes, jóvenes y demás. Bueno, cuando llegó el famoso fotograma del ojo, pues aquello fue un grito unánime, hubo gente que chilló, gente que se marchó y tal. Si esto era en los años 50, que ya llevaba llovido y cosas de estas, pues yo me hago la idea de que esto, cuando en el año 30 surgió, bueno, dice que hubo abortos y todo, cuando se proyectaron las películas del perro andaluz. Y hay una anécdota que cuenta Buñuel, de que Chaplin quiso ver la película, y llevó la copia, la tenía allí y se la pasó en su casa. Y entonces cuando estaban viendo la película, pues oyeron detrás de ellos un golpe. Se volvieron, y es que el que pasaba la película, el que hacía de proyeccionista, era un mayordomo chino que tenía Chaplin y se había desmayado. Eso es un buen gas, eso es un buen gas. Bueno, y también está con nosotros Juan Manuel de Prada, que 20 y muy pocos años, pero ya uno de los autores más importantes de la literatura española, y en Las máscaras del aire, en su extraordinario libro, pues de alguna manera también Buñuel es protagonista de ese libro, y muchas de las personas que ha citado también ahora Horacio, ¿no? O sea que tú tienes ya una fijación también con Buñuel de hace mucho tiempo. Sí, no, yo la verdad es que he de decir que para mí Buñuel es el gran talento creativo español de este siglo. Yo creo que ninguno de sus contemporáneos de la generación del 27 raya a la altura que raya Buñuel. De lo que decía antes Jiménez Rico estoy totalmente de acuerdo. Era un talento tan desbordado que en cualquier manifestación artística hubiese dado frutos sobresalientes, ¿no? Eligió el cine y creo que, bueno, podemos enorgullecernos de que un español haya sido, yo creo que uno de los más grandes talentos cinematográficos, ¿no? Quizá no uno de los mejores directores de la historia del cine, ¿no? Pero sí un hombre que bueno, a través de su genio pues ha desbordado las distancias entre los géneros artísticos. Yo creo que si algo caracteriza el cine de Buñuel es su indocilidad, ¿no? Yo creo que es imposible ver una película de Buñuel y al acabar la sesión seguir siendo la misma persona. Es un hombre que te revuelve las tripas, que te revuelve las ideas, que te altera profundamente y que te convierte en una persona distinta. A mí el cine de Buñuel la verdad es que ha cambiado mis conceptos sobre el arte desde cualquier perspectiva, ¿no? Yo creo que él definía Un perro andaluz, al menos cuando se empezó a exhibir, la definió como una incitación al asesinato, al crimen. Y yo creo que es una película efectivamente criminal, ¿no? Una película muy revulsiva, en la cual efectivamente es imposible establecer asociaciones racionales o intentar darle una explicación más o menos racional o sistemática, ¿no? Pero yo creo que sí subyace en ella un poco esa visión tenebrosa del sexo, esa visión un poco sexual del crimen, ¿no? Es decir, hay una visión oscura de todo esto, no sé cómo se podría explicar. Y luego en Simón del Desierto yo lo que veo sobre todo es el intento de un cineasta de restablecer lo sagrado para luego transgredirlo, ¿no? Él decía que le molestaba mucho que el arte actual, el arte contemporáneo, hubiese perdido el concepto de lo sagrado, ¿no? Que hubiese perdido el concepto del pecado, toda esta serie de conceptos que nos ha legado la religión, ¿no? Y yo creo que él sabe rescatar todos esos conceptos para, a partir de ahí, con su arte totalmente renovador, pues aplastarlos o pisotearlos o ironizar sobre ellos, no con un intento de romper tabúes o de blasfemar o de patar al burgués, ¿no? Sino como una manera más, diría yo, más totalizadora, ¿no? De destruir los principios sobre los que se asienta la realidad. Yo creo que son dos películas fascinantes y estoy seguro que quien las vea hoy por primera vez pues dejará de ser la misma persona. Bueno, yo estaba convencido
de que era un programa especial, pero en primer lugar, nunca hemos tenido una presentación tan larga para un material tan corto, porque van a ser, por un lado, 20 minutos y por otro lado 40. Yo he visto las dos películas en varias ocasiones, pero con las cosas que han dicho aquí mis compañeros de mesa, tengo muchas ganas ya de que empiece a echar en marcha la película y empecemos a ver El perro andaluz, y en cualquier caso que sirva de homenaje absoluto de todos los que hacemos este programa a Luis Buñuel, probablemente el talento universal más grande que ha dado nuestro cine, sin ningún género de dudas, y además rendírselo desde aquí, desde los estudios Buñuel, hoy de Televisión Española, pero que ya con ese nombre me parece que es una garantía de que estamos en un lugar sagrado, como tú decías. Con ustedes, El perro andaluz, y a continuación, Simón del Desierto. Pues aquí estamos otra vez de vuelta con ustedes, mudos durante la película muda de la primera mitad, porque seguimos enmudecidos ante tanta imaginación, y luego pues realmente revolucionados por haber visto el Simón del Desierto. La primera película es del año 1929, y para centrar, como venimos haciendo habitualmente, esta película del perro andaluz, digamos que es el año que se publica por primera vez una serie de éxitos que todavía hoy, incluso yo diría que acompañan en la mayoría de nuestras bibliotecas. En concreto, por ejemplo, Sin novedad en el frente, de Éric María Remarque, una hermosísima novela de un gran escritor. Quizá este es el que está hoy un poco más olvidado que estos otros dos. Adiós a las armas, de Hemingway, otra novela magnífica. Y El ruido y la furia, de William Faulkner. No fue un mal año para la literatura. Es la primera vez en este año, en el 29, que se dan los Oscars de Hollywood. Y el primer Oscar va para la película Alas, de William Wellman, William el salvaje Wellman. El mejor actor, Emil Jannings, la mejor actriz, Janet Gaynor. Y se dice que hay que destacar la altísima calidad de la película Amanecer, de Murnau. Yo diría algo más, porque probablemente tuvo que haber sido el Oscar del año 29, del 30, del 31 y del 32, porque Amanecer es una de las joyas, en mi opinión, más grandes de la historia del cine. Estamos en esa época, además, en el año 29, en días de exposiciones en España, puesto que hay una exposición en Sevilla, exposición iberoamericana, que se inaugura con un gran éxito, y inmediatamente, casi después, la Expo, la exposición de Barcelona, la exposición internacional, de la que quedan huellas estupendas en esa ciudad tan bonita. Y bueno, digamos que es la primera vez que se ve sobre una pantalla a Popeye en el cine. Es un dibujo publicitario sobre las espinacas, y es el año del 29 que empieza precisamente con una noticia en todos los periódicos del mundo, que Trotsky acaba de llegar a Constantinopla, expulsado de la Unión Soviética, puesto que a la muerte de a la muerte de Lenin, él no comparte ninguno de los programas de Stalin. Y ya, sin más, vamos a pasar a hablar, en principio, un poco del perro andaluz, un poco o mucho, y luego seguimos hablando con Simón del Desierto. Hay una cosa que decía en la presentación Horacio, y que le comentaba yo ahora, mientras veíamos la película, hablando del libro Mi último suspiro, de Buñuel. Yo estoy de acuerdo con él en que este libro, Horacio, explica muy bien quién es Buñuel, pero lo maravilloso de este libro es que Buñuel no lo escribió. No, Carrier. Claro, pero Carrier tiene tanto talento, que trabajó de guionista con él tantos años y hizo unas películas espléndidas, que realmente uno llega a la conclusión de que es Buñuel el que está escribiendo cómo se prepara un dry martini. Y entonces esa confusión vida-obra, yo creo que acompaña perfectamente todo el legendario mundo de Buñuel, del que me gustaría que, si tú quieres ahora, nos cuentes, sí, por ejemplo, esa historia de que Buñuel era tan hermético, tan cerrado, y luego por otro lado, algunos que lo habéis conocido, era muy sentimental, en fin, como cuando estuvisteis con él y con Said Heredia. Sí, puedo decir varias cosas. Vamos, primero, mi recuerdo, que tuve la suerte, fue como una especie de regalo que nos hizo Said Heredia a los que terminábamos el tercer curso en la Escuela de Cinematografía, fue que nos llevó a cenar. Tengo una sorpresa, y nos llevó a cenar con Buñuel. Estaba Patino, en fin, Picazo, en fin, los últimos que estábamos en la Escuela de Cine. Fuimos a cenar con él y te enfrentas con un hombre que, claro, lo que menos parece es un director de cine o algo así, pues te encuentras con un señor que puede ser, bueno, cualquier señor de provincias y demás. Un carácter muy firme, muy recio, muy sencillo, muy verdadero en todo. Y, claro, para sorpresa de él, la sorpresa que le tenía preparada a Said Heredia es que dice, bueno, y es que tengo entradas, tengo un palco para ir al María Guerrero. Al María Guerrero estaban los coros y danzas de la sección femenina. Claro, no dijo va de retro Buñuel por aquello de que era muy amigo de Said Heredia,
Pero bueno, consintió en ir. Dice, no, tú vente porque te va a gustar y lo vas a pasar bien y demás. Bueno, y nos fuimos al palco de María Guerrero. Y entonces yo allí vi llorar a Luis Buñuel. Recuerdo todavía el brillo de su lágrima allí, con las luces del escenario. Porque desde que se alzó el telón, con las danzas y las canciones de la sección femenina, él se asomó a la barandilla del palco y se quedó como estático. Pero, de repente, entre aquellos números y demás, sale un grupo de danzantes bailando una jota aragonesa, con un bailarín tremendo, vamos, un Nijinsky de estos que pegaba unos botes tremendos, y Sadelia nos dio con el codo así para que mirásemos a Buñuel. Y Buñuel estaba allí y con la jota aragonesa, pues le estaban cayendo unos lagrimones terribles encima de él. Cosa curiosa también, porque luego he leído en sus confesiones, en Mis últimos suspiros, por ejemplo, que dice que una de las cosas que más le horrorizan de este mundo es el sombrero mexicano y la jota aragonesa. Pero en fin, supongo que esto forma parte de la ambigüedad de la personalidad, que él dice que es siempre un cúmulo de contradicciones la persona humana. En fin, es una anécdota, yo recuerdo con mucho gusto aquella cena, porque era un hombre cordialísimo y, vamos, de una sencillez terrible. Y el hombre más antirretórico que he visto yo dentro, digamos, de... No, y es que de la este Jota es grupo. emocionante, y para un hombre que viene de tantos años Claro, y que es se que lo era en encuentra... el No, no, 60, es verdad, es es que hay cuando cosas venía, que no valoramos. cuando venía a rodar Viridiana. Claro. En el 60, claro, pues es cuando estaba recorriendo otra vez Madrid, Toledo, que el hombre estaba encantado. Menudo gol les metió aquí cuando vino a Viridiana. Siempre se ha confesado que Buñuel, una de sus grandes aficiones era la zarzuela. Hombre, claro. Bueno, es que Jota. la música le encantaba, claro. No, pero la tocó el zarzuela violín, española, es sí, decir, sí. y creo que hay una zarzuela que es Los hijos del Capitán Gran, que era su zarzuela predilecta. Los que le conocieron de verdad, cosa que yo por supuesto no, y No, yo unas horas nosotros que tenía tampoco, con él, además, dicen que él era una verdadera contradicción en sí mismo. Es decir, que quien juzgara la personalidad de Buñuel a través de su obra no podría nunca conocerlo, porque él era un poco todo lo contrario que su obra. Era un hombre leal, era un hombre respetuoso con la mujer, era partidario de que la mujer con la pata quebrada y en casa, Reaccionario. un poquito reaccionario, era un amigo de sus amigos impresionantes, porque eso es cierto, entre sus amigos había grandes fascistas, grandes falangistas, y esa amistad la tuvo durante toda su vida. Es decir, él estaba por encima, la calidad humana de sus amigos al margen de la ideología. Y luego, entre sus gustos estéticos, hombre, yo siempre recuerdo, porque eso lo oí yo, que llegando a España en una ocasión le preguntaron qué opinaba del cine español. Todo el mundo esperaba que iba a hablar pues de Caimayor, del Verdugo, de las grandes películas españolas del momento, y él dijo que lo que más le gustaba era Maribel y la extraña familia de Forqué, cosa que me parece por otro lado muy legítimo y muy bien. Sí, eso está de acuerdo. Él decía que no podía confundirse nunca la vida con el trabajo de una persona, hablando de estas cosas. Y evidentemente Buñuel, por mucho que nos guste su obra y demás, leyendo sus memorias y a poco trato que se haya tenido con él, está uno seguro de que él estaba muy por encima de su obra. Además era un gran sentimental. Es más, que yo recuerdo que cuando el follón que hubo con el perro andaluz y sus amigos surrealistas y toda aquella cuestión, como tuvo un gran éxito, sus amigos surrealistas empezaron a ver sospechoso que una obra, digamos, provocadora, tuviese tanto éxito, porque estuvo 9 meses en un cine de estos. Sí, sí, los Ursulines. Entonces empezaron a sospechar, aquí hay gato encerrado, porque una obra tan provocadora, no, ¿por qué le gusta al público y demás? Luego no es provocadora. No, entonces, como comercial, no, que es entonces, lo que le dijeron. Sí, y luego Claro. como querían publicar el guión, hubo un problema con una Sí, revista y tal, bueno, lo del se guión enfadaron es con él. tremendo. Sí, y entonces él, que los adoraba a todo este grupo de Aragón y toda esta gente, pues les ofreció, dice, bueno, si tanto es así, yo estoy dispuesto a quemar el negativo en una plaza de Montmartre. Y entonces no le dejaron quemar el negativo. Dice, pero yo lo hubiera hecho. Sí, y luego, pero hubo- posteriormente confesó, dice, y además no me importaría quemar todas mis películas y tampoco tiene demasiada importancia. O sea, estaba muy por encima de lo que era... Pero en lo del perro andaluz, a él, a la vista de que había tenido un éxito y tal, le pidieron el guión, una revista, Sí. para publicarlo, y entonces él lo dio. Sí, Y entonces cuando se enteraron Mar fue- Aragón y compañía y Polelúar y tal, le dijeron, no, pues tienes que ir allí y quitarlo. Dice, yo he dado mi palabra. Dijo él, dijo, no, pero la palabra no existe entre nosotros, esto es otro mundo. Y entonces le dijeron que fuera con un martillo A romper las planchas. a romper las planchas. Y entonces, claro, ya estaba tirado. Y le dijo el editor, que era Galimar, pero hombre, usted me dio permiso. Dijo, sí. Pero es que esto no lo entiendo ya, pero no es que no tiene usted que entender, es que me lo tengo que llevar y que no lo que quiero que usted lo publique. O sea, que era esa contradicción de todas formas, vosotros estabais diciendo, y es verdad, que es un poco lo que se planteaban tanto él como Buñuel, que le han contado, que ellos no querían imágenes puras como en los sueños, esas cosas Sí, que sí, se sueñan, las onírico, cosas que se onírico, sueñan y que no haya ninguna hilación, que no haya ninguna lógica entre ellas. Pero sí hay ahora
vuelto a ver, hay un plano que es evidente. Cuando el famoso plano de la cuchilla, antes se ve la luna y se ve una nube por el medio, luego eso sí está colocado a propósito. Sí, sí. Esa es la única vez que yo veo que haya un orden, ¿eh? Ahí... Pero ese plano precisamente, que él dice que significaba y tal, eso fue un sueño que tuvo él. Fue un sueño de él. Fue un sueño de él, y entonces lo plasmó. Y hay otro que fue un sueño de Dalí también. Las hormigas. De las hormigas. Las hormigas en la y mano. metieron, y yo he soñado con esto, y metieron las dos imágenes porque no significaban nada absolutamente. Sí. Una cosa que le ha venido muy bien a Buñuel es que de todo el grupo del surrealismo, prácticamente el único que se dedica a hacer cine es él, y él nunca renuncia. En cualquiera de sus películas, hasta la última película, siempre está el surrealismo. Ese es el cine, el surrealismo por antonomasia es Buñuel. ¿Qué hubiera hecho Dalí? Pues probablemente si hubiera hecho películas en vez de pintar tantos cuadros, y se hubiera dedicado al cine, pues hubiera ido también por ese camino, o probablemente Aragón o cualquiera de ellos. Pero claro, el que ha quedado ha sido Buñuel, y en toda su obra está esa huella en cualquier momento. Pero yo creo que la importancia grande del Perro Andaluz fue que fue como una especie de grito de libertad en el cine, y aunque no se confiese, yo creo que tuvo una gran influencia después en el cine, pero inconfesada, o sea, pero que actuó mucho en guionistas, en directores y cosas así, porque fue como romper una especie de corsé racional o lógico dentro del cine. Los espacios que rompe y el tiempo en el Perro Andaluz. Claro, hasta entonces era inusitado, porque el cine trabajaba sobre una contextura dramática, teatral, de novela como mucho, pero nunca con este sistema de asociaciones o metáforas, porque son metáforas o greguerías, lo que hace realmente con esas asociaciones. A él parece ser que en un pase vieron en Madrid unos documentales de vanguardia de Cavalcanti, Alberto Cavalcanti, de René Clair, entre acto, una cosa de estas. Entonces le gustó mucho, y le vino muy bien que, por lo visto, le llamó Ortega y Gasset, y le dijo: mire, Buñuel, si yo fuera más joven o me tuviera que dedicar a algo realmente moderno ahora mismo, yo haría cine. Y entonces eso fue lo que despertó ya definitivamente, llamó a Dalí y le dijo: oye, vamos a hacer un documental, que es el único que él produce, además. Bueno, además es muy curioso, ¿no?, cómo consigue el dinero, ¿no? Porque lo contó él en la cena. Sí, su madre por aquel entonces estaba repartiendo la herencia entre las hijas, que eran casaderas, y él, que no pensaba casarse, le dijo que le diera también su parte. Se conformó con la mitad, creo que le dio 25.000 pesetas a su madre. La mitad se las gastó en putas y en cabarets y en juergas, y con la otra mitad produjo la película, Un perro andaluz. De modo que siempre es muy curioso cómo los grandes genios tienen que sufragar sus películas, ¿no? Vosotros habíais oído que, yo no sé dónde lo he leído o lo he oído, que Federico García Lorca, por otra parte gran amigo suyo, íntimo amigo suyo, estaba mosqueado durante un tiempo porque decía que el perro andaluz era él. Sí. ¿No? La verdad es que... Él confesó en Nueva York una vez, con otro amigo, le dijo: creo que Luis ha hecho por ahí una mierdecita que se llama El perro andaluz y que soy yo. No lo había visto todavía. Hoy lo que es claro, que tú lo has citado, es la influencia que tuvo, sobre todo en el primer Buñuel, Ramón Gómez de la Serna. Sí. Ramón Gómez de la Serna, yo creo que fue uno de los grandes personajes a los que él admiró. Él estuvo a punto de hacer una película con Ramón. Y en cierto modo, pues hombre, no se puede decir que sea lo mismo, pero vamos, la estructura del perro andaluz es un poco como si fueran greguerías en imágenes, greguerías ópticas, vamos. Lo que sí hay claro sobre el tema este de Lorca que comentabas es que sí había una cierta ojeriza, sobre todo de Buñuel hacia Lorca. Eran casi coetáneos, y Buñuel veía cómo Lorca triunfaba con su Romancero gitano y demás, y él era un hombre que se tenía que conformar con trabajar de ayudante de dirección en películas con Josephine Baker, ¿no? Y esto le tenía él muy malhumorado. Intentó varios proyectos cinematográficos que no le salieron, y luego había también un motivo de desavenencia entre ellos. El maestro de Buñuel en esta primera época fue Ramón Gómez de la Serna, como muy bien habéis señalado, mientras que el maestro de Lorca era Juan Ramón Jiménez, del cual tanto Dalí como Buñuel abominaban, le escribían unas cartas feroces llamándolo putrefacto y diciendo que Platero era un burro putrefacto y demás. Que los burros del perro andaluz es un homenaje a Platero y yo. Es una alusión, efectivamente. Sí, de todas formas, si eso sucedía entonces, yo de lo que estoy seguro es de que al final Buñuel se había curado de eso, porque dice que de los 7 pecados capitales, el que más odia es la envidia. Dice que es el pecado español por excelencia. Luego él habló muy bien de Lorca. Pero hay unas influencias, por ejemplo, ya puramente cinematográficas, ya en la primera película suya. Él siempre admitía que le había gustado muchísimo siempre Fritz Lang, sobre todo Las Tres Luces. Eso es evidente. Pero yo creo que además hay un gran paralelismo entre la obra de Buñuel y la obra de Stroheim.
esa especie de Te gustaba sarcasmo, mucho, claro. esa antiburguesía de las películas de Stroheim. Y La en Viuda esta- Alegre me parece fue una Sí. película que él confiesa que le marcó. Es que tiene Creo mucho que fue ver la Viuda con, Alegre. con el cine de Stroheim. Incluso en esta primera película suya hay un tratamiento de las calles que es muy Murnau. Esos planos de cuando va la chica y pasan los coches y esa especie de iluminación tiene mucho que ver con Murnau. Él estaba muy fascinado por Alemania. Es que él no llegó al cine por arte de magia. Bueno, claro. Él llegó al cine después de una gran influencia Sí, sí. de Fritz Lang, de Erich von Stroheim y de una serie de cineastas. Él me parece que contaba en alguna ocasión, no sé si era La Viuda Alegre o Avaricia, que es que hubo una película de Stroheim que le dejó absolutamente sobrecogido. Una que Y salía- eso se nota, vamos. Era una película de Fritz Lang que salía La Muerte, me parece. Dice que cuando vio eso ya... No, no, bueno, se la quedó- primera sí, la que tú has citado, ¿cómo se llaman? Las tres... Las tres luces. Las tres luces, esa fue la que le marcó definitivamente. Pero luego otra de Stroheim, y yo creo que eso se nota. Y respecto al tema del perro andaluz, de la participación de Dalí, yo creo que nunca sabremos exactamente quién tiene razón, porque él confiesa unas veces que el 50% es suyo, que el 50% es de Dalí, luego otras veces dice que Dalí no puso nada, que todo era suyo. Hay quien dice que la idea de los burros putrefactos sobre los pianos no solo es de Dalí, sino que incluso en el rodaje estuvo Dalí y fue el que tuvo la idea de colocar los burros, que en principio esa imagen solo tenía los dos pianos de cola y los dos seminaristas o maristas, como parece ser que ya hemos indagado y se sabe que eran hermanos maristas, Uno ¿no? de ellos, si lo podemos ver ahora, es Dalí. Uno de los dos Por eso, hermanos y entonces, maristas es Dalí. y entonces parece ser que Dalí cuando llegó a ese rodaje dijo, vamos a poner, y se le ocurrió la idea, a lo mejor por cabrear a Juan Ramón Jiménez, de poner dos burros repugnantes y putrefactos. De todas formas, la idea de Buñuel Juan pasa una Ramón cosa... Jiménez, perdona, que también era un poco malvado, porque cuando publica Salinas su maravilloso libro de poesía, La voz a ti de vida, dijo él, no, está mal titulado ese libro, es La voz a mí de vida, decía Juan Ramón Jiménez. O sea que allí todos tiraban... Unas relaciones, todos tiraban unas relaciones pipadas. complicadas con todos los miembros del 27. Ahora hace poco hemos podido leer la carta de ruptura de Guillén, ¿no? con Juan Ramón, con Buñuel y con Dalí se llevaba a matar. En fin, las relaciones entre Juan Ramón, que fue el gran maestro del 27, y sus discípulos fueron bastante difíciles, ¿no? Siempre. Que digo que, yo recuerdo que había una imagen de la muerte, un actor alemán, me parece, que dice que a él le causó una impresión terrible. Venía esto que me acuerdo, que es que la idea de la muerte en Buñuel está siempre muy presente, es una constante siempre en él. Y esto que dices de los burros, él dice que su primer encuentro con la muerte fue con un burro muerto, que iba paseando con su padre, unos olivares y tal y cual, y le llegó un olor muy extraño, muy pestilente. Se acercaron y vio un burro muerto con unos buitres que lo estaban descarnando y tal. Sí. Y que aquello le quedó grabado y vamos, como la idea de la muerte y cosas de esas. Y luego también le pasó una cosa extraña con la muerte del padre, tuvo una alucinación y cosas de esas. Los sueños que él estaba confiesa, siempre, si siempre, fuesen siempre, verdad, este siempre hombre con se la pasaba la muerte. vida soñando. Lo que pasa es que yo creo que algunos no son verdad, pero él siempre confiesa un sueño que se le aparecía a la Virgen María y le decía cosas a Buñuel y Buñuel le contestaba y tal. Sí, sí. Uno empieza a leer los sueños, tanto las que confiesa él mismo o lo que él cuenta en sus conversaciones con Max Au y tal. Vio muy y bien son el unos cuentos cine de impresionantes. Buñuel. Yo creo que uno de los tipos que mejor lo han visto ha sido François Truffaut, que tiene un artículo muy bonito en Cahiers de Cinema donde dice que él era como una ducha escocesa, continuamente como se planteaba el cine. Unía lo positivo y lo negativo, lo lógico y lo absurdo, lo favorable y lo desfavorable. El bien y el mal. Claro, entonces que él continuamente, y cuando parecía que la película iba a ir por un lado, rompía por otro lado, y eso está muy bien visto, porque eso está prácticamente en Buñuel todas llegó a sus afirmar películas. que el misterio era lo más importante. Decía que en una obra de arte lo esencial era el misterio, vamos, o sea que sin ese elemento que no había obra de arte ninguna. Y la verdad, él decía también que se pasó toda la vida buscando la verdad y que no la encontró. Además, detestaba a aquellos que la habían encontrado, o que decían que la habían encontrado. Bueno, y de la otra película que parece ser que nace en lo comentabas, en La leyenda áurea, ¿no?, de Jacobo de Sí, Valle, de ¿no? sí, efectivamente. Bueno, esa es una película asombrosa, o sea, y yo no sé si el gran, como pasa siempre con estas obras, ¿no?, el gran acierto es que queda incompleta, porque esa es una película que a lo mejor, como él dice, yo no sé lo que hubiera ocurrido, el propio Buñuel decía, más planos del estilita en la columna. Él volvía. volvía Simón Pero yo al estoy, yo desierto, estoy de en acuerdo. Pecado mortal. Está mejor, porque claro, lo que él ha contado
si es verdad, porque yo siempre sospecho de que Luis Buñuel se quedaba con todo el mundo con el que hablaba, de que lo que él pretendía o lo que él tenía previsto era que él volvía después de haberse empecatado, en pecado mortal, y volvía a la columna ya pecador, a mí me parecía que todo eso era mucho peor de como está ahora. Vamos. Sí, bueno, Pero como dice Antonio, hay una cosa que decir, había otro ¿verdad? final, Que los cineastas somos muy mentirosos todos. Y tú lees declaraciones de todos los grandes creadores, desde John Ford para acá, y es muy difícil saber dónde arranca la realidad. George Adul dice que había otro final, y que el final era que quien volvía a la columna era el diablo. Sí, pero el diablo era mientras él estaba en Nueva York. Para descarriar a los... Mientras él estaba en Nueva York, el diablo lo sustituía. Lo que él no se atrevió, porque eso lo ha contado muchas veces, y yo creo que no se atrevió porque la película no está, es la imagen esa de la columna como un cirio, en que con los excrementos del Simón fueran colgando por la columna. Eso Lorca dijo, le divertía, porque Lorca fue el que le regaló un ejemplar de La leyenda áurea, y a Lorca le divertía muchísimo la imagen de esa imagen del gran capitel en el que está encaramado Simón. Como una gran vela de cera. Sí, por la que está cayendo las deyecciones del santo, ¿no? Pero él decía que no. Buñuel dijo que eso era imposible porque se estaba alimentando solo de lechuga y tenía que defecar, como dice en la película, como las cabras. Me parece que de fondo... Hay una cosa de su hermana Conchita, hablando de una cosa, una vez que leí una cosa, antes ya dice que se comportaba él un poco como el estilita, porque le gustaba mucho vivir en la Torre de Madrid, vivían en el piso 17, y vivía como una anacoreta, decía su hermana. Dice, cogía y dormía en el suelo y cenaba fruta y queso nada más. Se levantaba al amanecer para ver las montañas y tal. O sea, que él decía que era un poco Simón también antes. Pero lo que es maravilloso, por ejemplo, es su concepción del milagro. Él hace un milagro en la película, y entonces lo hace con una absoluta naturalidad, porque como él dice, pues si este señor está aquí para hacer milagros, pues que haga el milagro. Y no lo valora ni siquiera, porque esa mano nueva que tiene el señor que tenía el muñón sirve para darle un bofetón casi a la niña, que es lo primero que hace. O sea, que él no da ninguna importancia a eso. Los peregrinos esos, me parece que son españoles, que van y cosas, y dicen, bueno, aprovechemos a ver si tenemos ocasión de ver un milagro, ya que está aquí el hombre este y cosas así. Pero que es el estupor que produce, por ejemplo, que es el actor este que está ahora en España, Eduardo MacGregor, tiene una secuencia cuando le habla de lo que es la propiedad. ¿Qué supone la propiedad? Y entonces le dice, pues, ¿qué es la propiedad? Dice, hombre, la propiedad es lo que es tuyo. Como por ejemplo, el báculo, el morral. Bueno, pues dámelo, dice. Toma. Claro, les va destruyendo todos los argumentos. Buñuel decía que Simón del Desierto no se había inventado nada, que era como un documental, que todo lo de la propiedad, todo lo del milagro, todo lo había sacado de textos, no solo de Simeón, el estilita, sino de otros estilitas, y que él decía, si Simón del Desierto es un documental, quitando lo del diablo, que es lo único que él se ha inventado, y es donde él se ve sus coñas marineras y su sentido del humor tan terrible. El resto, dice, todo es sacado rigurosamente de textos y de documentos Él lo iba a llamar la película Simeón, y al final lo llamó Simón porque ya no era solo Simeón, sino que había sacado cosas de otros... Pero es curioso que a él le preocupara tanto este tema, porque esta es una película que él quería hacer desde hacía muchísimos años. Sí, era una obsesión. Bueno, la verdad es que la religión y la teología le obsesionaron siempre, ¿no? Como buen ateo que era. No, pero tuvo una educación entre maristas, jesuitas y cosas de esas, y él añoraba un poco aquellos tiempos, digamos, que echaba de menos. No, es que yo creo que para ser ateo, y para ser ateo militante, primero hay que ser un gran conocedor, ¿no? De lo que... Aparte que la frase clásica de Buñuel, yo soy ateo gracias a Dios, define un poco lo que le pasaba a Buñuel, que era ateo gracias a Dios. Lo que está claro es que yo creo que ha habido muy pocos cineastas en el cine de siempre, desde el mudo para ahora, con mayor libertad que la que tenía Buñuel. Buñuel es un hombre libre, lo notas en cualquier plano. Y, por ejemplo, en esta película hace algo como... impensable. La película está centrada en una época durante el principio, estamos viendo, medieval. Sí, en esa época que estaba de moda más o menos estos Siria, en el norte de Europa, Siria, Constantinopla, había en Armenia, abundaban esto. Bueno, pero de repente 400, Egipto, pero de repente llega el diablo. Pero llega vestido de marinerito del siglo XIX, o sea, se ha saltado toda la época y viene cantando los latines. Y con un aro, es del XIX. Pero es que eso, como él trabaja con esta total libertad, para él eso es muy significativo, porque para él la mayor significación del erotismo está en eso,
en la época esa, precisamente, porque dice que, vamos, las medias y todas esas cosas son una especie de fetichismo. Sí, pero que lo que se salta es el tiempo. Si él le hubiera hecho una película ahora y hace una tentación del siglo XXIV, dice, bueno, y luego se lo lleva en un avión y se lo lleva a Nueva York. Claro, Nueva York es la pero época, saca a Silvia Pinal con sus grandes obsesiones, naturalmente, los ligueros, las medias negras. Aquí está todo el cine de Buñuel, de lo que había antes y lo posterior, las cajitas, está prácticamente todo. O sea, el erotismo, la religión, la muerte, todo. El fetichismo. Simón casi, yo creo que me encantaba ese personaje porque él lo trata como un personaje como que tiene una realidad exterior. A él le cae bien Simón del Desierto. Y luego el antagonista que le inventa, que es el diablo, es un diablo muy simpático y muy travieso, porque realmente es un diablo que lo que tiene es celos de Simón. O sea, tiene celos. Ese diablo, en un momento, me parece en la película, le dice, bueno, y si yo cambiase, hiciese penitencia, ¿qué podría volver a la presencia de Dios? Y dice, no, eso ni lo pienses. Entonces sigue haciendo... O sea, es un diablo envidioso, es como la caricatura, digamos, la contraposición del inocente Simón es este diablo. Digamos, es un poco travieso, ¿no? Es que en esta película yo creo que tan llena de carencias económicas, ¿no? Bueno, hasta tal punto que intentaron hacer el plano cuando llega una de las veces el diablo con el ataúd y como no había manera que se veían las cuerdas, dijo, bueno, pues con cuerdas y todo, y se ve perfectamente. O sea, y ahí está esa grandeza de Buñuel, ¿no? Que a pesar de esas carencias, o lo que se habla de que el tiempo era muy cambiante y a veces los fondos, una vez salía el cielo despejado, otras cubierto y demás, en una misma secuencia, pues... Que eso contaba a la triste, decía que la película se había localizado fatal y se había elegido un escenario que era la ruta de los ciclones y que por lo visto empezaban a rodar a las 9 de la mañana y había sol, a las 10 había nubes, a las 10:30 salía el sol y que era un desastre. Y Buñuel rodaba... Pero esta película empieza con una gran estructura cinematográfica, con grandes grúas, grandes travelings, o sea que es una película empieza como una gran película. Hubiera sido muy gracioso ver un poco cómo se hizo la película, porque hay una anécdota que dice que pegaba tanto el sol allí, que es que los figurantes aprovechaban y se ponían todos en fila detrás de la columna para ir corriendo con el sol y estar a la sombra. Porque es que no había manera de refugiarse. No, además, es que Figueroa, que era un operador muy minucioso y muy esteticista y tal, lo que tuvo que sufrir con esos cambios de luz, las nubes, que había nubes, que no había nubes, y luego, claro, con esos planos con esas grúas mastodónticas, esas especies de practicables inmensos, y si hay fotos de rodaje que se ve que había muchísimos arcos. Además era blanco y negro y había muchísimos arcos, o sea que era un despliegue. Una gran producción un despliegue. Que se quedaron se quedaron económicamente a cero, ¿no? Y luego es una película que tiene mucho que ver, por ejemplo, ese personaje que es que a él le gusta mucho, es Robinson. Y es Nazarín, y es el personaje de él, de la película, él, o sea que ese tipo le gustaba mucho a él. Sí, es el personaje siempre en soledad, o bien con una idea que lo aísla de todos los demás y se cierra en ella, ese es un poco... Y cuando le preguntaban, y bueno, ¿y por qué se lo lleva usted esto luego a Nueva York? Es muy bonito el plano del avión, es sorprendente. La primera vez que ves la película y sale ese avión es sorprendente. Y luego sale una parte de Nueva York, yo no sé si es exactamente donde estaba el MoMA, donde él trabajó, pero hay una parte de Manhattan que sale al principio, en medio de los rascacielos, que yo creo que debe ser la zona donde él estuvo trabajando, cuando él trabajó en el Museo de Arte Moderno, ¿no? Él estuvo trabajando durante un tiempo. Que dice que le echaron por culpa de Dalí. Sí, eso dice, que le delató. Que le delató Dalí, lo echaron. Quiero puntualizar que en la película quien gana es el diablo, ¿eh? Que triunfa es el diablo. Bueno, depende, porque se queda con aquel ruido y para Buñuel las guitarras eléctricas. Pero tú te quedas aquí ya para siempre. Lo que pasa es que ese infierno de Buñuel... Y hay un grito de alegría del diablo cuando se pone a bailar, que es el último grito de la película. Pero ese infierno de Buñuel del año 65, que es esa discoteca supermoderna, visto ahora, te parecen una pandilla de niños burgueses haciendo un guatequillo. Pero como dice Antonio Jiménez Rico, no por el ruido, sino por lo aburrido. Y esa gente, esos pelitos cortos. La imagen de él, hecho un existencialista de la época con una pipa. Es como un chiste. El pelito corto, aburridísimo. Se puede hacer una experiencia, porque él decía que estos bailes modernos se refería entonces, ¿qué era esto? ¿El surf o alguna cosa de estas, no? Twist, me parece que ¿Cómo decía que se llamaba? El diablo le da el título. Carne radioactiva. Carne radioactiva. Y el grupo que lo toca se llama Los Pecadores. Pero ¿qué te iba a decir? Infierno aquello. No, pero que hay una experiencia que se puede hacer, que es muy graciosa, porque él decía que lo que más le llamaba la atención de estos bailes, odiaba, la guitarra eléctrica era un invento demoníaco, pero que estos bailes, que eran una mezcla de contorsiones extrañas, y lo que resulta muy, muy gracioso es, por ejemplo, ver esa secuencia sin sonido.
porque entonces resulta verdaderamente grotesca todos los movimientos. Hay un momento Le del baile. los nervios tremendo, todas estas cosas, porque él dice que lo que más echaba de menos es el silencio, probablemente por un problema suyo de sordera, pero él dice que tenía que ser maravilloso en el siglo XVIII, en el siglo XVI, que salías de una ciudad e inmediatamente pues ya no había ningún ruido, era el campo, los pájaros, el ambiente, eso es lo que él echaba de menos, y quizá por eso su idea del infierno es un tío con una guitarra eléctrica, unos ruidos y unos gritos. Unos gritos, además en medio de una ciudad llena de follón. Hay planos que recuerdan un poco esas imágenes aquí un poco antiguas, como de las almas del purgatorio o del infierno, que ves que son unas almas que están allí. Aquí hay planos, como tú dices, sin sonido, y que ves una serie de cuerpos absolutamente como epilépticos y contorsionando, pero que si los analizas ahora con los ojos de ahora, son todo jovencitos, encorbatados, casi todos, bien vestidos. Es decir, que, sí, es lo de moda, entonces. Que era la moda en aquel momento. Pero lo que más perturbaba, yo me acuerdo que me parece que la vimos juntos en Valladolid, Simón del Desierto, hacia el año 65 o por ahí. No, bueno, se hizo pues, al año siguiente, pues a los 2 años. Pero eran esos realmente como casi que son como chistes baturros. Cuando él, por ejemplo, está rezando y de repente dice, no me acuerdo. Cuando se va la bola, eso bueno, es lo que les parecía y lo de Trifón, terrible. este monje endemoniado, viva la hipóstasis, viva la apocatástasis, luego dicen, muera Cristo, y unos dicen, muera, otros viva, ya se han armado un lío. Eso es lo que más la gente aquí entonces de la iglesia les atacaba, o esas otras cosas que decían, es muy bonito esto de bendecir, a ver qué podría bendecir ahora, todas esas cosas. También conviene señalar quizá que él había pensado rodar toda la película en latín. Los monjes y todo estos hablaban en latín, porque le decía que era una lengua hermosa y quería verla en el cine y tal. Y iba a ir en subtítulos en castellano con letra gótica, pero al final dejó nada más que las oraciones en latín. Como dice Antonio, era una película muy pensada, muy de autor, entre comillas, también, porque todo responde, dices, por ejemplo, hace 6 años, 6 meses y 6 días. 6 semanas. Es el diablo, 6, o sea, que no hay nada improvisado en esta película. Me parece que contaba Julio Alejandro, que es el colaborador, que cuando empezaron a escribir la historia, que le sorprendió cómo estaba documentado Buñuel respecto a temas de estilitas. Dice, yo cuando empezamos a trabajar en una idea que creí que solo tenía la idea del hombre subido en la columna, empezó a decirme cosas y realmente, dice, y además se decía eso, dice, se sabían diálogos enteros en latín que él había leído en sus libros, en la vida quizás de los santos, que a él era un tema que le apasionaba tanto, o en el Espasa, como también se sabe que era un diccionario al que él acudía mucho. Pero solo el principio de eso, el hecho de que van todos allí, porque hay que cambiarlo de columna, una columna más grande que ofrece un potentado del pueblo, porque le han hecho un milagro a él y cosas de eso ya es rasgo de entrada ya, la película te prende con eso. Dice, no, este penitente es que se va a cambiar a una... Y había un final en que acababa con una columna todavía más alta, de 20 metros, al lado del mar. E iban a visitarlo los grandes patriarcas y tal, o sea que era una cosa... Hay un personaje que a mí me gusta mucho de la película, que es el enano. Sí, el enano... Bueno, siempre está. Por eso te digo que el enano es una constante. El enano, pero el enano es que además es el mismo actor que sale, me parece, en Nazarín. Es decir, que el enano es una constante y es un personaje verdaderamente entre velazqueño y lleno de raíces culturales hispánicas, y además esa relación que tiene el enano con la cabra, esa cabra preñada y con el mal de ojo, y bueno, y ese plano me parece fantástico cuando le describe digamos las ubres de la cabra, y dice que se la toca y se pasma. A mí ese momento me parece de un... Sí, es muy español. Yo creo que además que es que el gran mérito de Buñuel, y creo que es algo de lo que deberíamos aprender todos los artistas, ¿no?, es que siendo tan español lograse ser tan universal, ¿no? Quizá hemos tenido pocos artistas que hayan sido tan fieles a esa imaginería pues barroca o sórdida, negra, ¿no? Muy del siglo de oro. Está muy del siglo de oro, y que a la vez hayan hecho posible que esa imaginería tan nuestra, tan autóctona, haya sido comprendida por todo el mundo, ¿no? Bueno, y es que Simón del Desierto, con esa apariencia que tiene de sencillez y cosas, para mí me parece una película de las más tremendamente cargadas de cultura, vamos, de tradición. Sí, sí, sí. Y esto que dices, por ejemplo, él, que conoció aquí a Dors y lo admiraba y se fue casi como secretario de él, me parece, a París y tal, él le había quedado grabado, siempre decía que la paradoja esa que decía Dors, dice, todo lo que no es tradición es plagio. Y él decía que era así, vamos, o sea, esto no está nada improvisado, todo esto parte de cosas que lleva elaboradas y demás. No, Buñuel, eso que tú dices que es cierto, y además, vamos, es una cosa que a mí, que personalmente me obsesiona, el que yo creo que la única forma de realmente hacer una obra de dimensiones
universales es a base de que sus dimensiones sean muy locales y muy enraizadas. Es lo tuyo. Eso es una frase famosa de Rossellini, que Rossellini decía eso, dice, la única forma de hacer un cine universal e internacional es hacer un cine profundamente y auténticamente local. Él lo buscaba, porque siempre que buscaba colaboradores cuando trabajaba en México era con escritores españoles. Sí. Él siempre llamaba a Alcoriza, llamaba a Julio Alejandro, a Masao, que también colaboró con él. Es decir, él siempre se rodeaba de todo aquello... No perdía distancia con su país. Luego él evidentemente jugaba a ser una especie de antinacionalista, que no se sentía ni español. En el año 40 y tanto se hizo mexicano, pero en el fondo él no podía renunciar, porque es imposible, a unas raíces que tenía culturales españolas, y en todas sus películas, incluso en las más, no sé si decir las que le salieron peor, siempre hay una serie de constantes que descubren al cine, al hombre de cultura española. Siempre hay un giro en el diálogo, una canción que mete española, siempre hay algo de eso. Que yo no sé si retrata un poco, pero yo creo que sí, un poco este afán, porque en él también había un cierto afán un poco a veces de soledad y de aislamiento, esto que hemos contado de la Torre de Madrid, estas cosas, la casa de él, por lo visto, también siempre estaba aislada. Y hay él cuenta que estuvo a punto de comprar el monasterio de las Batutas cuando fue a rodar Tierra sin Pan, porque se encontraron aquello, estaba en periodo de desamortización, no había nada más que un monje y una mujer que cuidaba aquello. Dice que jamás ha encontrado frutos ni verduras mejores que las del huerto aquel del monasterio, y que tanto le interesó que quiso comprar el monasterio. Lo vendían en 150.000 pesetas, lo vendía una mujer de Toledo, la propietaria, y lo querían también unas monjas. Dice, pero me lo iba a dar a mí porque yo iba a pagar al contado. Dice, pero tuve la gran suerte de que hubo unos problemas y demás, y no lo conseguí, porque si no me hubiera quedado en Salamanca y estábamos en vísperas del 36. Dice, y uno de los primeros eliminados habría sido yo, porque era considerado blasfemo, sacrílego y todas estas cosas. Pero él seguía teniendo relaciones con mucha gente, ¿no? Con el cura este de las Urdes, ¿no? Sí, sí. Que era muy amigo suyo, sí, ¿no? Pero fuera ya, él se fue a pero París, además, pero él era en ese sentido un personaje... él no era un fanático. No, cuentan que cuando volvió a España para hacer Viridiana, pues una de las primeras cosas, creo que lo hizo con, no sé si con Paco Raval o con Fernando Rey, se fue a las Urdes. Hombre, evidentemente vio que allá había caminos, que había carreteras, que había escuelas y tal, y no le dolieron prendas de reconocer que lo que no había hecho la República lo había hecho Franco. Y cuidado que no era nada partidario, pero sin embargo que en ese sentido no era ridículamente sectario, es decir, que él dijo, coño, esto de las Urdes ya no es lo mismo que en los años 30. Ya no es la tierra sin pan. Ya no es la tierra sin pan. No, era un hombre libre, lo decías tú antes. Opinaba lo que a él le parecía. Absolutamente libre en todo. A propósito de eso, él contaba también, por ejemplo, uno de sus amigos mexicanos era un dominico, era muy amigo de él, al cual le contó en un momento el milagro de Calanda, que tiene un poco que ver con el que sale en Simón del Desierto sobre las manos, que le una pierna, ¿no? Un tal Guillén, que le amputaron una pierna, la enterraron y le ponía velas a la Virgen del Pilar. Y se la colocó. Y de la noche a la mañana le surgió la pierna nueva. Se lo contaba al dominico, y el dominico decía, don Luis, no se pase usted. Eso de Calanda, esa obsesión, que tenía por Calanda. Muchos creadores que han tenido ese tipo tan marcado de obsesión religiosa como tenía Buñuel suelen tener muy cerca, o bien un amigo o alguien, un sacerdote. Graham Greene. El antagonista, claro. ¿No? Graham Greene tenía un amigo sacerdote y venía a España y pasaba con él los veranos y se ponían de vino de La Rioja. Bien. Hombre, a mí me parece claro que todas las películas de Buñuel, o las imágenes o las escenas que él pretende en sus películas, digamos, irreverentes o irreligiosas o provocadoramente antirreligiosas, yo personalmente nunca las podré considerar blasfemas. No. En absoluto. A mí me parece que es un personaje que jamás. Porque dentro de ser un ateo convencido, era un hombre con un enorme respeto, fruto de la obsesión que tenía por la religión. Él tenía una obsesión religiosa que le hacía un poco, en todas sus películas está constantemente la religión. Igual que el sexo, igual que la muerte, pero siempre está la religión. Posiblemente para negarla, pero evidentemente siempre desde un punto de vista religioso. Y luego hay una cosa también muy maravillosa en Buñuel, y es que por caminos absolutamente distintos, pero ya no de mecánica, de puesta en escena, sino de cultura y de tradición, ha llegado
a lo mismo que han llegado los maestros como John Ford o como Host, tiene una puesta en escena invisible. Dice, Sí. ¿cómo rueda Buñuel? No te das cuenta cómo está rodada la sabe película. muchísimo Es de cine, una Buñuel, ¿no? eficacia asombrosa. Era un técnico prodigioso. No, había conseguido la pero difícil, le la Sí, la sencillez. invisibilidad Pero le absoluta en su molestaba puesta en escena. Le molestaba el exceso de técnica y de No, preparación. pues eso, la y cosas difícil así. sencillez. Sí, 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 Había sí. conseguido lo que es más Bueno, difícil, hombre, está la que es que no se te vea. Está la anécdota aquella que cuentan, que cuando Figueroa le tiene puesto el monte nevado, los horizontes, la mata de cactus, para el plano general, él mira por la cámara, vuelve la cámara y salen unos pedruscos y dice, aquí, y rueda contra un camino sin más, polvoriento y tal, porque dice que siempre ha odiado un poco la belleza prefabricada de... Ah, pues, pero es que eso encima era otra cosa, eso era un esteticismo Claro. incluso un poco gratuito, vamos, Sí, de operador. de operador, de- de nefasto. No, Hay que tener No, pero que él mucho cuidado. huye de eso, de la pura estética. Sí, además es que no tiene nada que ver con su mundo. Su mundo personal no es de nubes y de recortamientos. Para mí lo esencial de Buñuel es, aparte de eso, de esa maestría que da en sus obras y tal, es que es una escuela permanente de libertad, vamos. o sea, No, pero si eso yo libertad creo, creativa, vamos, sin el más. cineasta o sea, más libre. sí, sí, Pero sí, incluso sin cuando, ninguna atadura de pero ningún incluso tipo. cuando hacía esas películas a las que aludíamos al Sí, pero se principio, metía él por los medio, melodramas esos primeros, es que aparte de que los hacía en plena libertad, es que lo que es sorprendente para un cineasta es ver cómo contando la historia de una señora que deja a un señor, un melodrama más o menos ridículo, aquello él lo convertía en primer lugar, en una película inconformista, en una película provocadora, en una película contra casi todo. Y estaba utilizando unos elementos que eran convencionales. Y es que era el gran talento, porque a mí, por ejemplo, él, en una de sus grandísimas películas, maravillosa la que hizo sobre un texto de Mercedes Pinto, ¿qué película es Es eso? asombrosa, ¿eh? Y en el fondo es un melodrama. Y a Susana, que es una película que no gusta a casi nadie, tampoco le gustaba a él, a mí Susana me parece una película terrible. Y de un calado de eso, ahí sí que Una está y profundidad, el sarcasmo la total. causticidad, Sí. el humor, porque claro, no hay que olvidar que todo el cine de Buñuel es, hasta el más supuestamente serio, es un cine humorístico. Pero no es un humor de risas, No, de no, no es un carcajadas, humor, es un punto de vista ironía, suyo, sí, es una ironía, un sarcasmo, una causticidad. Él estaba en contra de lo obvio, porque además, por ejemplo, en sus memorias, Catherine Deneuve, que rueda con él 2 películas, Belle de Jour y Tristana, dice que había una escena en Tristana que él le tenía muy preocupado, que era cuando ella ya le habían cortado la pierna, y entonces el mudo, el personaje de Saturno, pues pasaba por allí y llega un momento que ya abre la habitación y pasa con él. Pero a él le parecía muy obvio, decía, pero es que es tan evidente que él pasa, la otra abre la habitación y se mete, que estuvo dándole vueltas y dijo, no, no rodamos esto así, no lo vamos a rodar. Y entonces se le ocurre que sin verla a ella, las ropas de ella van cayendo sobre la cama y entonces se pone la bata, ya tiene la pierna ortopédica, y entonces ella se asoma a la ventana y allí está abajo el mudo en la ventana y entonces el mudo por señas le pide que le enseñe el pecho o le insinúa algo y entonces ella al mudo desde arriba le provoca, con lo cual el mudo, me parece que hay un movimiento de cámara y está claro que ya la relación va a ser a partir de ahora no con Don López sino con él. Bueno, pues ese buscar la sutileza por medio del cine es asombroso. Yo creo que, acordándome un poco de él personalmente, creo que una cosa que había que valorar muchísimo es que, y él lo tenía a gala, es que jamás fue contra su moral. O sea, él tenía sus ideas, digamos, morales con las que fuese y demás, y jamás fue contra esas ideas. Y era un hombre tan especial en eso, en el trato con la gente y demás, por ejemplo, que hay una anécdota referida a Viridiana, que contrataron a un pordiosero aquí en Madrid y le pagaban, en fin, la tercera parte o así de lo que le pagaban a los demás y cosas esas. Y él se enteró y dijo, no, hay que pagarle lo que a los demás. No, es que al final vamos a hacer una colecta y tal. Dice, no, limosnas no. Dice, este hombre viene a trabajar y tiene que cobrar. Y tuvieron que pagarle exactamente Como todas a un las semanas actor, claro. como a un actor. Claro, porque hacía el Eso- trabajo de un actor. Eso dice del hombre Buñuel lo que era. Y en fin, probablemente pues en la raíz del hombre Buñuel está la obra, ¿no? Soy yo, Jiménez Rico, vamos a ver, elígeme una imagen del perro andaluz, la imagen que más te fascine y un plano, por ejemplo, de Simón del Desierto. Pues hombre, que sea un tópico, la imagen del perro andaluz no puede ser otra que la del ojo, porque es una imagen que ya pertenece a la iconografía del cine mundial, que es una imagen que está en todas las enciclopedias, en todos los libros, en todos los tratados, afiches, en afiches, se ha reproducido y a mí en me todas partes. parecería ridículo a estas alturas decir, pues no, a mí me gusta otra. A mí me parece que es la imagen
del perro andaluz. Y de Simón del Desierto, yo reconozco que me gusta mucho la imagen de las ubres de la cabra y el enano ese morboso y misterioso, diciéndole cuando se las acaricia, se pasma la muy tal, me parece que dice, que aunque al seminarista ese un poquito afeminado le hace que se le crucen todos los cables. Muy bien. Y, a ver, tú, una imagen del perro... Bueno, sí, la del ojo es inevitable. Yo desde que vi el perro andaluz allá, pero los como años ya la estamos 50... viendo ahora la del ojo, Claro, otra. yo, las dos imágenes Pues que me como yo he sido quedaron... el primero, Claro. he dicho Sí, el ojo. no, porque la vi la primera vez y claro, la imagen esa del ojo, que es la que te asusta y la que te echa para atrás, y la del hormiguero en la mano, esa durante toda la vida ya se quedan para O siempre. sea, ya no son ni de Buñuel. Ahora bien, a mí del perro andaluz lo que me llamó mucho la atención y me desconcertó, pero creo que es un prodigio, más que una imagen, es un efecto de montaje que hace, que es cuando la señora esta cierra la puerta, mira para atrás y está la playa y el otro que lo saluda y sale de la habitación y se va a la playa. Eso en aquella época es un prodigio de tratamiento del espacio en el cine y ese es el mundo cinematográfico, ¿no? Y respecto a Simón del Desierto, hay una imagen que es un poco compleja, porque yo he visto que a veces dicen, no, es que sueña que baja de la columna y está con su madre, como una tentación y tal, pero a mí es esa imagen que está él con la madre, esa especie de pietad, sí, pero es que él está en la arriba, columna sí, también, entonces aquí hay dos cosas, o sea, Buñuel eso no lo da como un sueño, lo puede ha dar bajado como... de la columna a abrazar a su madre... Pero está arriba. No, porque está arriba. Entonces... Claro, pero es que hay una cuestión, él sabe mucho de todas estas cosas, entonces te está diciendo, es una bilocación del santo, porque San Pedro de Alcántara y tal, se puede ver arriba y estar al mismo tiempo abajo, o es una alucinación de él que está arriba, pero te la presenta con él presente arriba, o sea, él no puede estar presente en su alucinación. Entonces, es un solo plano que entiendo que es muy complejo y que juega con estas Además cosas. es una imagen muy bonita. Es que si no estuviese él en la columna, dices, no, está soñando. Pero además no está soñando. No solo es que está él arriba, y luego estático. Y la disposición de él con Sí, su madre hombre, abrazado claro, es una imagen muy bonita también, una especie de pietad de Luis Buñuel. Y es el sueño por excelencia. Eso puede ser. Pero no es un sueño. Ya, pero que puedes soñar eso tú y ver esa imagen. Es una en un imagen sueño. fascinante. Fascinante, claro. Juan Manuel de Prada, a ver. Pues yo voy a elegir... La imagen del perro. Yo del perro andaluz voy a elegir, porque conecta mucho con mis perversiones personales, porque soy muy partidario de las axilas sin depilar, y es ese fundido en el que de la mano con hormigas se pasa a la axila sin depilar y al erizo de mar, ¿no? Porque, no sé, creo que es muy sugerente y a la vez hasta te está... Sí, ya sabemos por dónde vas. Sí, bueno, no, pero en fin, por diversos motivos, ¿no? Sensitivos incluso. Y luego de Simón del Desierto me quedaría con las apariciones del demonio, ese ataúd descacharrado que llega de esa manera tan gótica, ¿no? Como de novela gótica, y sobre todo con la aparición del diablo disfrazado de marinerita, ¿no? Que también conecta con mis perversiones cuando se levanta la falda y muestra esas medias tan aparatosas con ligueros y demás, y luego ese plano picado, lo llamáis los cineastas, ¿no? En el que se ven los senos de Silvia Pinal desde arriba, desde la columna. Perdón, pero la patada al cordero que le da el divino pastor tampoco. Y la lengüecita. No, en general las apariciones del demonio... La lengüecita no está mal. Silvia Pinal está muy bien. La lengüecita... Pues yo me quedaría, tú has dicho, yo creí que me lo ibas a... A mí el plano que probablemente es del sueño de Dalí, a mano con las hormigas, ese es un plano, eso sí que también, eso es el surrealismo en un plano. Y del otro, de la película de Simón, como habéis cogido todo lo bueno, yo me voy a quedar con una marca de fábrica de don Luis Buñuel. Oye, que lo que queda no es malo, ¿eh? No, de don Luis Buñuel, y es una imagen en blanco y negro y los tambores de Calanda sonando y un fundido en negro. Eso también yo creo que es Buñuel, porque eso de la universalidad que decías. Esos tambores ya son famosos en todo el mundo, como los Sanfermines gracias a Hemingway. Bueno, los tambores, y además el ritmo de los tambores es maravilloso. Y ese fundido en negro con una imagen en blanco y negro es el final también de Nazarín, me parece, ¿no? Eso es puro Buñuel, ¿no? Y además se evitó pagar derechos de autor al músico porque los tambores no pagan derechos de autor. Porque ¿no os dais cuenta que en las últimas películas de Buñuel nunca había música? No, es que odia la música como tal si no está metida en la escena. Y además él decía, cuando sobre todo en la época francesa... Bueno, a él le gustaba solo Tristana y Isolda de Wagner, que la metió en la época francesa es cuando él descubrió que por los motivos de la ley de propiedad intelectual francesa y tal, que el compositor de su música cobraba tanto o más que él con derechos de autor en Francia. Dijo, a partir de ahora no hay música en mis pelícuas. Hombre, y empezó a poner tambores, o Tristana y Isolda, que es de dominio público. Dominio público, ya toma nota que tú estás en la escala. Sí, pero es verdad, él cogía
dominio público. A él le gustaba mucho Wagner, la cosa wagneriana. Yo creo que es que no lo oía bien. O es lo único Bueno, que oía. eligió Wagner para la primera sesión de Un perro andaluz. Wagner, él Y un ponía- tango. y un tango. Pero Un tango. alternativamente, Sí, ¿no? sí. Bien es cierto que reconoce que lo hizo también Él arbitrariamente. estaba detrás de la pantalla y de vez en cuando ponía el tango y cuando le parecía ponía Tristán y Isolda. Cabe decir que el día ese que ponía el tango y tal, por si acaso se llevó los bolsillos llenos de piedras porque Sí. esperaba que la abucheasen y estaba decidido a tirarle las piedras al público, pero fueron aplausos. Y ahí se acabó la provocación. Ese fue su gran fracaso. Y por eso Aragón y El éxito. Paul Leluar y todos estos dijeron, este no es de los No es de los nuestros. nuestros, porque-